tiene escenas de sexo o violencia. Su contenido es responsabilidad de su productor. CNC Medellín. Una mirada a la justicia. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio de reflexión, comprensión y educación jurídica que hemos llamado Una mirada a la justicia. Un gran proyecto con el cual abogados especializados en las diferentes áreas del derecho hemos querido manifestar nuestro conocimiento, dar a conocer una cantidad de normas, de leyes, de jurisprudencia, de interpretaciones, de doctrina, para que todos los ciudadanos colombianos que a bien lo tengan puedan adquirir un cúmulo de conocimientos básico con el cual se puedan defender en cualquier momento en las diferentes actividades del diario vivir, que son diferentes acontecimientos que tenemos como ciudadanos, como humanos, en diferentes aspectos, en la familia, con los vecinos, en el trabajo y en relación con otras personas, porque esto es el derecho, es una regulación de lo que como ciudadano, de las conductas que como ciudadano tengo frente a otro ciudadano. Por eso es bien importante que ustedes que nos están viendo, que nos están escuchando también muchas veces los sábados a las 9 de la mañana en los programas de radio, conozcan y aprendan, porque el desconocimiento de la ley no lo exime a usted de ningún tipo de responsabilidad, y por eso nos damos a la tarea a los profesionales de la organización Una Mirada a la Justicia en que puedan tener ese buen conocimiento, en un lenguaje sencillo, en un lenguaje que aunque técnico también hacemos la interpretación para que usted lo pueda entender y comprender, y con la ventaja especial de tener ese acompañamiento, de tener esa asesoría, la consultoría y también la representación jurídica con nuestros abogados especializados, quienes de manera permanente y continua están ubicados en nuestras oficinas, que seguidamente verán en pantalla, ubicadas en la carrera 71, número 4626, en Medellín, sector Florida Nueva o El Estadio. Es muy fácil llegar a nuestras oficinas, es muy fácil contactar a nuestros abogados, simplemente ustedes pueden coger su teléfono, llamar a las líneas 503-0812 y 503-6277, líneas que aparecerán seguidamente para que tomen buena nota. Llamen, pidan la cita, si necesitan acompañamiento, asesoría o algún tipo de representación. Esta es la oportunidad que usted tiene. Recuerden que el derecho metodológicamente está dividido en ramas. Por eso lo ideal es que cuando contratemos o consigamos un abogado, que este abogado sea especializado en el área que usted requiere, que este abogado tenga el debido conocimiento en esa área para que de una manera especial pueda llevar esa pretensión que usted tiene o ese conflicto con un buen tratamiento y una buena sentencia, que es lo que nos brinda en determinado momento la justicia. Hoy vamos a hablar un poco de casuística, casos que ustedes mismos nos han llevado a nuestras oficinas, situaciones que se han dado y que afortunadamente gracias a la labor de los abogados se han podido resolver, y también vamos a conocer una especie de términos jurídicos que son importantes que ustedes tengan en cuenta. Este programa de televisión y los programas que hacemos en radio son motivados también por las inquietudes que todos los días ustedes nos hacen. Son motivados también por las diferentes situaciones conflictivas que ustedes presentan y obviamente por las sugerencias que respetuosamente nos han hecho a través de las redes sociales, a través de las mismas líneas telefónicas o de los mensajes que nos envían día a día. A raíz de eso entonces, y con todo este cúmulo de necesidades que como ciudadanos tenemos, siempre buscamos de una manera actualizada procurarles a ustedes una información que les pueda servir, una información que les pueda ayudar eventualmente a cualquier tipo de actividad jurídica que realicen, porque lo jurídico está en todo.
La ley regula el comportamiento humano, la conducta humana, esa conducta que puede ser mandada por una norma, esa conducta que puede ser prohibida por una norma y que tenemos que saber, mandada o prohibida, es posible que tenga unas consecuencias jurídicas sancionatorias, represivas, como lo es, por ejemplo, el derecho penal con las sanciones de pérdida de la libertad o con la pérdida de nuestro patrimonio. Por eso es importante que conozcamos algunos términos, que tengamos en cuenta muchas situaciones jurídicas de derecho y que sepamos que no es necesario ir a la universidad, a la academia, a aprender el derecho. También a través de estos programas, también a lo largo de la vida, en la experiencia, tenemos que buscar esa esencia del derecho, aprenderla, comprenderla, tomar nota de ella y, en caso eventual, no volver a incurrir en las mismas acciones que de pronto en algún momento se nos convirtieron en conflicto. Iniciamos entonces con un video donde vamos a conocer en sí el término derecho. Vamos a ver qué es el derecho básicamente, porque si como abogados lo que hacemos es trabajar con el derecho, con la norma, es importante que a ustedes también les ofrezcamos el conocimiento de qué es ese derecho tan connotado, tan mencionado, que todo el mundo lo habla, y de pronto saber la diferencia del derecho y la justicia. Por eso van a estar muy atentos a esta nota para que aprendamos una definición más de lo que es el derecho en una mirada a la justicia. La ley de la selva prevalece allí donde el derecho está ausente. La función del derecho es hacer posible una ordenada y pacífica convivencia social. La Iglesia fía la paz a la justicia y la justicia la fía a la verdad. Pero, ¿qué es el derecho en sí? ¿Es distinto de la justicia? La distinción esencial entre la justicia y el derecho, yo diría que es que la justicia es la finalidad que se persigue con el derecho. Es decir, la justicia significa darle a cada persona lo que le corresponde, es decir, lo suyo propio, y para eso hacen falta unas normas jurídicas que regulen la conducta de la persona. La justicia tiene que ver con un ajustamiento y lo que intenta es superar el ajuste de cuentas. O sea, el que el poderoso, el más fuerte, se imponga al más débil, y entonces se busca un ajustamiento. ¿Y qué es lo que se pretende ajustar? Yo creo que se pretende ajustar sobre todo libertad e igualdad. En realidad, esa justicia objetiva, ese ajustamiento de la libertad y de la igualdad, eso es el derecho. Hacer justicia es el derecho. Lo que pasa es que, claro, la gente cuando habla de justicia piensa en la justicia como virtud subjetiva, dar a cada uno su derecho. Pero el derecho es algo previo. Si yo no sé lo que es el derecho de cada uno, ¿cómo se lo voy a dar? ¿Y quién me dice cuál es el derecho de cada uno? La justicia objetiva. El derecho no es solo la justicia, pero sin la justicia no es derecho. Para los iusnaturalistas, derecho y justicia están íntimamente ligados. El derecho debe buscar la justicia, es decir, el bien común, dar a cada uno lo suyo. Lo que es bueno y justo puede conocerse por la razón. Se basa en la ley natural grabada por Dios en el corazón de cada ser humano. Los llamados positivistas, en cambio, identifican lo natural con lo empírico y reducen el ámbito de lo racional a los datos físicos. Expulsan la metafísica al mundo de lo irracional y lo ético al campo de lo emotivo o sentimental. Niegan la posibilidad de conocer de modo racional lo bueno o lo justo. La consecuencia es que el derecho no obligará en razón de la ética, sino de la fuerza. Para obligar el derecho no necesitaría ser justo, bastará que sea formal, válido. Si lo justo es lo positivo, estamos perdidos. Es al revés. Lo positivo debe adaptarse a lo justo.
Las normas jurídicas y las normas morales forman parte de dos órdenes normativos diferentes, pero coinciden en una cosa, es que regulan en ambos casos la conducta de la persona. Y claro, la persona no se puede romper o dividir en ámbito jurídico y ámbito moral. Y en ese sentido yo diría que las normas jurídicas y las normas morales son dos ámbitos distinguibles, pero no radicalmente separables. Los positivistas separan drásticamente derecho y moral. La ley entonces solo responde a criterios de oportunidad o eficacia. Así, el único derecho es el derecho puesto, es decir, el positivo. Me parece que está mucho más cerca de la verdad jurídica el que parte del derecho natural que el que parte de que no hay un derecho natural. Eso nos lleva a unas consecuencias de positivismo jurídico que desde luego son dramáticas. Más aún, no ya de positivismo jurídico, de lo que hoy se llama el constructivismo jurídico, que la justicia no es algo que sea patente y objetivo y que sea un valor en el cual el jurista deba aprender, que la justicia la crea el propio legislador. El problema es tratar de articular un modo de criticar la ley si no tienes otros fundamentos, excepto que la ley es lo que es. Imagínate que eres un investigador científico en la Alemania nazi y las autoridades te llevan a un campo de concentración y te dicen que puedes avanzar en tu investigación con esos seres humanos vivos. Yo les pregunto a los estudiantes, ¿tú lo harías? A los estudiantes les resulta muy difícil imaginar una razón por la que no lo harían. Saben instintivamente que no deberían hacerlo, pero no pueden explicarlo, porque han crecido con esta tradición de la ley positivista. La ley es lo que dicen que es. Así que si el gobierno te dice que puedes hacer algo, ¿por qué no vas a poder hacerlo? Ahí vemos pues cómo todos los ciudadanos buscamos cuando tenemos un conflicto, un problema, una necesidad que se deriva en una demanda, la finalidad es buscar justicia. Esa justicia se busca o se encuentra a través de una herramienta que acabamos de ver en el video y es el derecho. El derecho como ese conjunto de normas, ese conjunto de legislación que me dice a qué tengo derecho, valga la redundancia, y cómo, cuál es el proceso, el procedimiento para que ese derecho me sea reconocido. Porque tenemos como seres humanos derechos inalienables por el solo hecho de haber nacido, tenemos unos derechos inherentes a nuestra personalidad, inherentes a nuestra vida, pero muchas veces esos derechos se ven vulnerados, amenazados o de pronto se ven en conflicto con los derechos que también puede tener otro ser humano semejante y por eso entonces existe la norma, por eso existe el derecho como conjunto normativo que en alguna medida entra a mediar, a regular y también a dar justicia a través de una herramienta bien especial que es la sentencia. En esta sentencia, después de tener un proceso debido, un debido proceso, un juez heterocomponedor va a decir el derecho, es decir, va a decir a quién se le reconoce ese derecho inherente e inalienable a una de las dos personas. Por eso entonces tenemos que tener un conocimiento muy especial que a veces nuestro derecho puede ir en contravía con el derecho de nuestro vecino, de nuestro amigo, y que lo ideal es solucionar de manera civilizada ese conflicto que se genera. No utilizar los mecanismos violentos, sino utilizar los mecanismos que nos otorga el Poder Judicial, que es el de la heterocomposición. Heterocomposición significa, para que ustedes puedan tener también el bagaje en esta nueva definición, que va a haber un tercero que llamamos juez heterocomponedor que no está del lado de ninguno de las dos partes, que es exento a la problemática que las partes tienen y que va a fallar con el conocimiento que tiene, con la lógica, con la experiencia que tiene, va a dictaminar a quién le reconoce la pretensión o el derecho que se está pidiendo. Por eso es importante llegar a esa justicia civilizada, llegar y confiar en la justicia de los jueces, porque son ellos a través de su sabiduría,
de su inteligencia los que de alguna manera a través de la sentencia van a imputar ese derecho. Eso es lo que llamamos entonces un sistema judicial y lo que básicamente significa para nosotros el derecho y que tenemos que tener en cuenta, porque como principio fundamental, el desconocimiento de esto que estamos hablando aquí no exime que usted sea sancionado, que usted sea reprendido o que usted sea premiado. Lo dice muy bien uno de los principios generales del derecho y por eso la invitación a que siempre estén con nosotros aprendiendo, conociendo, educándose un poco más en terminología, en procesos, procedimientos jurídicos que una mirada a la justicia tiene siempre para ustedes. Dirán entonces que como ciudadanos requieren obviamente de quien abogue, de quien defienda o de quien represente sus derechos y por eso existimos nosotros los abogados. Del término abogado viene abogar. Los abogados lo que hacemos es abogar ante un juez para que le sea reconocido a usted un derecho que le están amenazando o le están violentando. El abogado tiene esa función especial de intermediar, de manifestarle a un juez la situación que usted está presentando y la situación que posiblemente puede ser caótica, que puede ser violenta, que puede ser infrahumana, porque muchas veces sucede, y por eso el abogado tiene una función especial, porque somos los que tenemos el contacto con esos jueces, somos los que contamos esa historia que usted está padeciendo y a través del abogado ustedes pueden obtener su derecho, su justicia o una sentencia que va a llegar a reconocerles todos estos derechos que tienen. Por eso también quiero que veamos qué es el abogado y cuál es la ética que debe tener el abogado a la hora de resolver, de hacer el tratamiento o de buscar solucionarle a cada uno de ustedes algún tipo de conflicto o necesidad jurídica. No sin antes hacerle la invitación para las personas que en este momento deseen comunicarse con nosotros, pueden hacerlo, las líneas están abiertas y también quienes deseen llamar directamente a nuestras oficinas para pedir la cita, pueden hacerlos en los teléfonos 503-0812 y 503-6277. Siempre vamos a requerir del acompañamiento de un abogado, ya sea para firmar un documento, ya sea para contratar, para vender, para comprar, para cualquier tipo de actividad. Lo ideal es que usted esté representado de un buen profesional del derecho que le pueda satisfacer las necesidades y las dudas, las preguntas que muchas veces tenemos y que por X o Y razón no sabemos responderlas. Aquí vamos a ver la importancia de tener un abogado idóneo, experto, con una buena ética, que pueda darle a usted entonces la posibilidad y le pueda procurar solucionar o prevenir cualquier tipo conflictivo. Vamos a verlo entonces en el video con la ética del abogado y regresamos con una mirada a la justicia. Nos dicen que tenemos antes una llamada, vamos a escuchar en la línea. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién nos llama? Gloria Muñoz. Doña Gloria Muñoz, qué bueno que nos está escuchando. Antes de ver nuestro programa, cuéntenos cuál es su inquietud entonces para resolverla. Mi inquietud es la siguiente. Mi hija antes laboraba en una empresa. Sí. En la hora laboral la mandaron de una sede para otra sede con un joven de allá mismo donde laboraba y tuvieron un accidente automovilístico. Ella duró incapacitada casi 6 meses porque tuvo un problema en la rodilla. Le dieron de alta, de terapias y de todo porque ya supuestamente estaba bien. En este momento ella no labora en esa empresa, pero sí continúa con el problema en la rodilla. Entonces, a ver, usted qué me aconseja, qué debemos hacer. ¿Cuánto hace fue el accidente que se ocasionó en la empresa? Ella hace 1 año y medio que ya no labora ya en esa empresa. Bueno, cuando en el carro que iban era de la empresa, iban para la empresa, estaban trabajando. Sí, señora, la moto era de la empresa, era del mensajero. Perfecto. Bueno, ahí es muy importante que sepan que existe una demanda que se llama culpa patronal.
Ustedes, aunque ella ya no trabaje en esa empresa, tienen 3 años para presentar la demanda de culpa patronal, donde vamos a buscar una responsabilidad del empleador del accidente que se pudo acometer. ¿Cómo es posible esto? Dirán muchos de ustedes. Aquí tenemos un ejemplo fehaciente donde una de las empleadas iba en moto, de pronto sin tener elementos de seguridad o de pronto sin saber o sin conocer el terreno donde se estaba desplazando, porque nos dicen que pasó de un lado a otro en varias ubicaciones de la empresa. Entonces, es el riesgo, se le traslada al empleador. El empleador debe cancelar, el empleador debe pagar los daños y perjuicios por haber incurrido, en este caso su hija, en este accidente, y obviamente también está la demanda civil de responsabilidad civil contractual o extracontractual que se puede presentar ante la jurisdicción antes de los 5 años. Entonces miren que hay 2 demandas posibles que se pueden presentar, pero el llamado y la invitación es a que usted no pierda el término de prescripción. ¿Todavía está en la línea? Sí, señora. Bueno, entonces estamos hablando que la demanda de culpa patronal usted tiene 3 años para presentarla, y la demanda de responsabilidad civil contractual o extracontractual, ya tendríamos que tipificarla bien en la oficina, tiene 5 años. En esta demanda de responsabilidad civil usted puede solidariamente llamar en garantía a la aseguradora y al propietario de la moto. Entonces, la invitación para que llame a nuestras líneas telefónicas, el doctor Juan Estrada, abogado especializado en el área de responsabilidad civil, está muy atento para brindarle la cita. No deje perder más tiempo. Doña Gloria me dijo que se llamaba. Sí, señora. Doña Gloria, entonces los teléfonos están apareciendo seguidamente para que se comunique. La cita la damos de un día para otro. ¿Qué es importante que lleve? Lleve toda la documentación, la historia clínica, nombres de la empresa, es decir, el certificado de existencia y representación de la empresa, y de esa manera entonces podemos colaborarle con la demanda. Además, dependiendo del daño que haya tenido en la rodilla, podemos mirar que a ella la valoren y la califiquen, y dependiendo de esa calificación, si llega a un 50% o más, es posible que pueda obtener una pensión por invalidez. Entonces la invitación, doña Gloria, para que nos llame. Bueno, señora, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted por estar tan atenta a nuestro programa, y les vamos a recordar la línea telefónica para que se puedan comunicar en este momento, 234-8198. 234-8198. Vamos a resolver temas casuísticos. Casuísticos es cada uno de los casos que ustedes nos van llegando, y también, como lo dije al inicio, a aprender y a comprender algunas definiciones jurídicas. Por eso veamos entonces esta ética del abogado para continuar con nuestro programa en Una Mirada a la Justicia. Ya regresamos. La profesión de abogado es una de las profesiones que más repercusión tiene en la sociedad, y el trabajo de estos profesionales es el resultado en gran medida de la forma de vida de un país, lo que implica que sobre ellos recae una gran responsabilidad de la que deben ser conscientes en todo momento, anteponiendo los derechos y deberes sociales al lucro personal. Saber leyes no es saber derecho. El abogado debe contar con ambas cualidades y debe saber transmitirlas a través de su trabajo, ya que depende el bienestar de sus conciudadanos. Y digo conciudadanos porque el abogado debe ver a sus clientes como ciudadanos que forman parte de nuestra sociedad. Una persona recurre a un abogado cuando se siente indefensa. Lo hace buscando apoyo con total inocencia. Como un niño cuando tiene miedo se dirige a su padre. Y el abogado también tiene que ser padre. Debe educar a la persona que recurre a él. El abogado debe ser honesto. Debe asesorar con la verdad, sin engañar, ofreciendo la solución más inteligente sin crear falsas expectativas. El abogado debe ofrecer privacidad. El secreto profesional se basa en la confianza mutua. El abogado debe ceñirse a los códigos éticos y morales que adquirió a través de su formación y su experiencia. El abogado debe educar a sus clientes para que puedan responder de forma adecuada en situaciones futuras. El abogado debe ayudar a mejorar las conductas y el sistema jurídico. Cuando alguien recurre a un abogado, muchas veces no sabe si lo que solicita es legal o ilegal. Si es legal, el abogado debe procurar su solución. Si es ilegal, el abogado tiene la obligación de explicarlo.
El abogado siempre debe de tener criterios propios y ser transparente en la comunicación con el cliente. Se podría entrar en un amplio debate sobre lo que es correctamente ético y moral, sin llegar a ponernos de acuerdo. Pero esto no se decide por uno mismo, sino es que el resultado de una evolución social. Lo ético y moralmente correcto debe ser aprendido, al igual que un niño debe aprender a tener un comportamiento correcto en la sociedad. El abogado debe aprender estos valores y tomar conciencia de ellos desde el primer momento que empieza su formación, y es responsabilidad de sus formadores inculcar la conciencia de su responsabilidad futura. Los valores no se aprenden por el mero hecho de leerlos, sino que hay que tomar conciencia de ellos hasta interiorizarlos. No es suficiente un juramento al terminar la carrera, sino que debe exigirse el cumplimiento del mismo. Hay que reconocer que en la abogacía, al igual que en otras profesiones, existen abogados inmorales y carentes de toda lógica que se aprovechan de las circunstancias. Para regular estos casos están los colegios de abogados, que tienen la misión de definir claramente cuáles son los comportamientos que se deben seguir en todos los aspectos, al igual que regular ciertas prácticas como pueden ser los honorarios profesionales o el carácter de los servicios a prestar. En este artículo hemos nombrado al abogado en primera persona, porque quizás sea la parte de todo el sistema jurídico con el que se tiene un primer contacto, pero el buen funcionamiento de todo el sistema jurídico depende de la ética de cada uno de los miembros que lo forman, desde un secretario de acuerdos hasta un juez. El sistema judicial siempre es mejorable y todos debemos contribuir a mejorarlo. Los abogados debemos adoptar unas buenas prácticas de conducta e inculcárselas a nuestros clientes y denunciar a todo el que ensucie esas maravillosas virtudes que posee esta profesión. ¿Qué tan importante a la hora de usted contratar con un abogado, con una oficina jurídica, tener en cuenta todas estas bases, estos conocimientos? Porque en realidad nuestra labor como abogados es bien importante, en el sentido de que estamos abogando por sus intereses, estamos viendo que a usted le puedan tener o le puedan dar una sentencia responsable y justa. Por eso el llamado, la invitación a que antes de contratar, y no lo hacemos, obviamente Una Mirada a la Justicia tiene su publicidad y tiene sus abogados, pero la idea es que usted puede elegir cualquier abogado, pero del abogado que elija, porque yo sé que todos somos buenos, usted debe tener el conocimiento que acabamos de decir acá, que ese abogado tenga una responsabilidad con usted, básicamente suscribiendo un contrato de prestación de servicios. Ese contrato de prestación de servicios es el que hace que haya como unos derechos y unas obligaciones en la debida relación que va a generar con usted. Ese abogado aboga por sus intereses y ese abogado debe usted depositarle total confianza, así que a la hora de contratar con uno de nosotros, pues debe hacerlo con la confianza de que va a solucionar el inconveniente que se le está presentando. Por eso es importante que conozcamos, que aprendamos, que sepamos que nosotros como abogados también debemos a ustedes darles a conocer una cantidad de testimonios, una cantidad de eventos, de trámites, para que ustedes después no digan, es que yo no sabía, es que no tenía conocimiento o no me lo dijeron desde el principio. En la organización Una Mirada a la Justicia procuramos siempre al cliente que contrata con nosotros explicarles en qué consiste el proceso, cuáles son las etapas que se siguen, qué audiencias se van a realizar y obviamente algo muy importante, se pactan unos honorarios y se dejan fijados o establecidos en un contrato, pero también se les manifiesta dentro del proceso qué gastos o qué más inversiones tienen que llevar a cabo. Muchas veces los abogados no tenemos la prudencia de comentarle a los clientes cuáles son los gastos que se van a degenerar en el transcurso del proceso, porque aunque sabemos que la justicia es gratuita, dentro del proceso hay muchos acontecimientos donde hay que pagar, donde hay que utilizar auxiliares de la justicia, donde hay que realizar peritazgos, de pronto también realizar notificaciones, emplazamientos, edictos, y esto se sale de lo contratado, lo pactado en el contrato de prestación de servicios, pero
es importante que como abogado lo manifestemos. También se pueden dar cauciones, pólizas, son muchos los eventos que se pueden generar y por eso entonces es importante que ustedes a la hora de contratar puedan hacerlo con un profesional que sea transparente en el momento de comentarle en qué consiste su caso. Otro punto que vimos en el video también fue que el abogado no debe generar expectativas. Esto es bien importante. Como abogada, cuando me llega un caso o con la señora Gloria que acaba de preguntar, yo le hago un diagnóstico de la situación en el sentido de tipificarle una posible salida, decirle o manifestarle cuál sería la estrategia de trabajo, pero yo no le puedo decir ni le puedo proponer situaciones que desconozco, hipotéticas, como decirle tranquila que su hija ya va a quedar pensionada o tranquila que a raíz de esta demanda usted ya va a poder comprar casa, carro y beca. No, hay que ser muy conscientes de que el derecho se debe materializar en liquidaciones, en prestaciones económicas, pero que no podemos generar falsas expectativas en el proceso. Ese es uno de los mandamientos que tenemos como abogados y que ahora vamos a ver, porque también como abogados debemos seguir unos parámetros, podemos llamar mandamientos, normas, herramientas, pero que para nosotros en el colegaje llamamos los 10 mandamientos con los cuales debemos trabajar de la mano con nuestros clientes. Vamos a ver cuáles son esos 10 mandamientos que debemos tener en cuenta y que ustedes deben conocer para que sepan a la hora de contratar con quién están contratando. Veamos los 10 mandamientos y continuamos con nuestro programa en Una Mirada a la Justicia. Los mandamientos del abogado. Estudia. El derecho se transforma constantemente. Si no sigues sus pasos, serás cada día un poco menos abogado. Piensa. El derecho se aprende estudiando, pero se ejerce pensando. Trabaja. La abogacía es una ardua fatiga puesta al servicio de la justicia. Lucha. Tu deber es luchar por el derecho, pero el día que encuentres en conflicto el derecho con la justicia, lucha por la justicia. Sé leal. Leal para con tu cliente, al que no debes abandonar hasta que comprendas que es digno de ti. Leal para con el adversario, aun cuando él sea desleal contigo. Leal para con el juez, que ignora los hechos y que debe confiar en lo que tú le dices, y que, en cuanto al derecho, alguna que otra vez debe confiar en el que tú le invocas. Tolera. Tolerar la verdad ajena en la misma medida en que quieres que sea tolerada la tuya. Ten paciencia. El tiempo se venga de las cosas que se hacen sin su colaboración. Ten fe en el derecho como el mejor instrumento para la convivencia humana, en la justicia como destino normal del derecho, en la paz como sustitutivo bondadoso de la justicia, y sobre todo, ten fe en la libertad, sin la cual no hay derecho, ni justicia, ni paz. Olvida, la abogacía es una lucha de pasiones. Si en cada batalla fuera cargada tu alma de rencor, llegará un día en que la vida será imposible para ti. Concluido el combate, olvida tan pronto tu victoria como tu derrota. Ama tu profesión. Trata de considerar la abogacía
de tal manera que el día en que tu hijo te pida consejo sobre su destino, consideres un honor para ti proponerle que se haga abogado. Ahí tenemos pues la importancia de conocer también ese profesional del derecho con quien contratamos en reiteradas ocasiones, porque es el llamado, el abogado es el llamado a buscar esa intermediación y esa solución, o por lo menos la gestión, porque la solución nos las da directamente un juez a través de su sentencia, pero el abogado gestiona para que esa sentencia se pueda dar de la mejor manera. Tenemos lo mínimo, 10 mandamientos que en la medida de lo posible procuramos siempre cumplirlos, procuramos siempre ceñirnos a él y buscamos siempre como humanos, como ciudadanos, pues tener las mejores expectativas en ello. Esto entonces, en nuestro primer bloque queríamos que ustedes conocieran algunas definiciones, algunos términos, conceptos que como ciudadanos es importante que tengan, dado que ustedes en la vida diaria están buscando, están tratando de conseguir una buena representación y una mirada a la justicia, pues se ha dado a la tarea de todos los días mejorar, de todos los días innovar y poderle brindarle a todos ustedes la mejor asesoría, consultoría y representación jurídica a través de las oficinas que tenemos directamente en Medellín y de las diferentes alianzas que hacemos con los abogados especializados en las diferentes áreas del derecho. Les recordamos las líneas telefónicas 503-0812 y 503-6277 y la ubicación para que quienes deseen ir, asistir también a nuestras capacitaciones que hacemos cada 15 días, lo puedan hacer, carrera 71, número 4626, carrera 71, número 4626, ahí queda nuestra oficina principal. Sin embargo, es importante que sepan que tenemos en alianza varias oficinas en todo Medellín, en el área metropolitana, y gracias a la alianza que tenemos con Indemnizaciones Paz Abogados en todo el país. Esto nos ha hecho de alguna manera brindarle a todos ustedes una asesoría integral y poderles mirar el caso que usted tiene de una forma o enfocado de una forma mucho más estratégica, integral e interdisciplinaria. Por eso la invitación para que no duden en llamar, en consultar. La consulta inicial es totalmente gratis y ahora, después de los comerciales pequeños que vamos a tener, les vamos a explicar cuál es el sistema de trabajo con la membresía jurídica de Una Mirada a la Justicia. Vamos a comerciales y ya regresamos entonces. Ya volvimos de comerciales. CNC Medellín. CNC Medellín. ¿Aún no sabes dónde iniciar tus estudios superiores? Ven y matricúlate en Sede Norte Institución Técnica. Contamos con la mejor oferta académica: Escuela de Administración, Escuela de Agropecuaria, Escuela de Educación, Escuela de Turismo, Escuela de Artes y Comunicaciones, Escuela de Salud. Comunícate ya, 604-6007, 596-7050, 596-6998. Estamos ubicados en Bello, en la carrera 48, número 4629, o visita nuestra página web www.sedenorte.edu.co. Sede Norte, la mejor institución del norte. CNC Medellín. Hotel Lago Tours en San Jerónimo, más de 20 hectáreas en zonas verdes e increíbles sitios de recreación, 7 piscinas, toboganes y mucha diversión. 352-3300.
espacio publicitario. CNC Medellín. Ahora sí regresamos de estos cortos comerciales en una mirada a la justicia, brindándoles primero que todo la línea telefónica para quienes deseen contactarse en este momento, puedan hacerlo, puedan llamar, preguntar, 234-8198. Si quieren llamar, hacer algún tipo de consulta o alguna duda que quieran resolver, llamen al 234-8198, dado que este programa lo estamos haciendo en vivo y ustedes pueden procurar una buena consulta o por lo menos una asesoría. Ya directamente en nuestras oficinas profundizamos cada uno de los casos y obviamente entonces, de acuerdo a la necesidad que tengan, le asignamos el abogado que usted mejor con el que usted pueda sentirse mejor representado, que son abogados especializados. Como lo dije al finalizar el primer bloque, pues voy a explicarles un poco en qué consiste el sistema de membresía. Y con este sistema de membresía, esa buena posibilidad que ustedes pueden de asumir una buena representación con nuestros abogados. A través de las membresías o sistema jurídico de defensa judicial, ustedes pueden hacer parte de nuestra organización, adquiriendo esa tarjeta preferencial que les va a dar la oportunidad de tener asesoría jurídica totalmente gratis por un año y las representaciones jurídicas, es decir, llevar a cabo las demandas o contestar las demandas con el 50% de descuento. ¿En qué se ha enfocado una mirada a la justicia? En promulgar la educación en términos jurídicos, pero también que además de que usted se eduque, pueda resolver con una inversión mucho más baja que lo que se da en el mercado cada uno de los problemas que usted tiene. Muchas personas no procuran contratar un abogado por no tener ese dinero, esos honorarios o el valor de lo que se pueda contratar. Acá lo que buscamos es que ustedes puedan de alguna manera suplir esa situación y contar con un equipo especializado para que a través de esa alianza, a través de esa tarjeta preferencial, puedan convertirse en clientes fieles. Y de acuerdo al caso que usted tiene, pues al finalizar el proceso, nosotros compensamos el valor de los honorarios. Muchas personas no tienen inicialmente la inversión para pagar y por eso hacemos de alguna manera ese trabajo metodológico de que ustedes puedan al finalizar el proceso, pues compensar los honorarios con unos honorarios o cuota de éxito donde básicamente procuramos que nuestro trabajo también sea reconocido y sea remunerado a través de esos honorarios. Esto es lo que llamamos a cuota litis. Esa es una forma de trabajo que tenemos bien especial cuando el proceso así lo amerita. Cuando necesariamente hay que compensar honorarios, pues buscamos que haya una buena facilidad para ustedes, que ustedes puedan presupuestarse y puedan decirnos cómo les queda fácil hacer los pagos por instalamentos o mes a mes o como a ustedes les quede fácil, pero lo que inicialmente buscamos es que ustedes no se queden sin ese abogado, sin esa representación, que ustedes no dejen el problema en el tiempo. Recuerden, como lo decíamos ahora con nuestra televidente, las demandas o las acciones mejor prescriben. Si usted deja pasar un término que es variable, en el área laboral, en el área civil, en el área de familia, en cada una de las áreas es distinta. Si usted deja pasar el tiempo, entonces a usted la ley la sanciona diciéndole que ya no puede demandar, que ya su derecho le prescribió. Entonces usted no puede dejar prescribir los derechos que usted tiene. Hay acciones que prescriben a los 3 años, por ejemplo, cuando un empleado va a demandar a la empresa porque no le pagó, no le reconoció el pago de sus prestaciones sociales o lo despidió sin justa causa. Hay acciones que prescriben a los 2 años, se da mucho en el derecho administrativo, cuando un ciudadano colombiano va a demandar al Estado
con ocasión de un hueco en el que se fue y tuvo unos daños y perjuicios, o con ocasión de una lesión, de un daño de un agente representante del Estado. Ahí solamente el término es de 2 años, es muy perentorio. Como hay demandas que pueden llevarse 5 años, por ejemplo, demandas de pertenencia, de posesión, demandas donde usted está buscando que le declaren un derecho. Hay demandas también donde usted puede esperar hasta 10 años, que es el límite o eso es el máximo en el derecho que podemos esperar, pero ese tipo de demandas, lo decimos, son muy pocas, y lo más importante y lo más interesante que tenemos que manifestar es que usted debe saber o debe conocer esos términos de prescripción para que no deje pasar el tiempo y para que no deje perder sus derechos. Por eso la invitación siempre a que cualquier inquietud, cualquier duda o cualquier tipo de necesidad puedan contar con un abogado al instante. Recuerde muy bien que cuando a nuestras oficinas llegan y vamos a iniciar un proceso, como abogado debemos también tener un tiempo prudencial para estudiar el caso, para recolectar pruebas, organizar, montar la demanda y presentarla al juzgado. No es que mañana se vencen los términos, entonces voy a conseguir el abogado y el abogado inmediatamente me va a presentar la demanda. De esa manera no funciona. Por eso la invitación y el llamado para que estén muy pendientes, que las acciones y los derechos también prescriben. No dejemos pasar estos términos que son bien importantes. Recuerden entonces, línea telefónica 503-0812 y 503-6277. Ustedes pueden llamar, preguntar y pueden también ir directamente a nuestras oficinas. Allá les vamos a explicar muy bien el sistema de trabajo que tenemos, donde ustedes pueden velar porque su parte económica también no quede de pronto muy desprotegida y donde pueden buscar un buen tratamiento en la gestión de sus negocios. La tarjeta preferencial es una ayuda bastante grande, tanto para los usuarios, para los clientes, como para nosotros como organización, dado que a través de esta tarjeta preferencial hemos podido ayudar a muchas personas de una manera voluntaria y sin algún reconocimiento económico. Nuestra labor como abogados también busca una responsabilidad social en el campo del derecho y queremos que así como hemos visto recompensado nuestro trabajo y nuestro esfuerzo, de la misma manera recompensamos a la ciudadanía y de esa misma manera prestamos también servicio gratuito. Por eso, si usted está interesado en su comunidad, en su barrio, o incluso en su empresa, nuestro equipo de abogados puede hacer una brigada judicial atendiendo en un día al interior de su barrio, de su comunidad o de su empresa a las personas que usted mismo convoque. Nosotros hacemos la labor de prestar el servicio, de llegar hasta allá, de brindar la asesoría y de incluso llevar a cabo la demanda que usted necesita, pero usted como líder, como empleador, o como persona que siente por el barrio, como persona que siente que hay una necesidad allí de que muchas personas puedan ser asesoradas, pues nos van a hacer toda la labor para que la ciudadanía como tal se convoque un día y una hora que va a estar previamente programada y obviamente haciendo la publicidad del caso para que totalmente gratis nuestros abogados se desplacen hasta el lugar que ustedes mismos nos asignen y puedan llevar a cabo una buena brigada judicial. Brigadas judiciales que siempre Una Mirada a la Justicia ha tenido presente y que la idea es que mes a mes lo hagamos totalmente gratis para que todos ustedes puedan tener una buena cobertura en las diferentes áreas del derecho. Áreas del derecho que es importante que sepamos, cada abogado se especializa en ellas y cada abogado en esa especialidad le da la mejor solución y el mejor tratamiento para que un juez pueda resolverle su caso de una manera muy lógica, académica y muy bien argumentada. Por eso entonces la invitación de que contacten la organización Una Mirada a la Justicia. Allí procuraremos
con cinco oficinas que tenemos armónicamente funcionando, que todos ustedes puedan resolver de la mejor manera su situación. Ahora dijimos al inicio del programa que íbamos a conocer varios casos que ustedes mismos nos han sugerido a través de la consulta o a través de las redes sociales, y por eso entonces yo quiero manifestarles un caso bien especial que quiero que tengan en cuenta y que estén muy alertas, porque en este momento están recibiendo empleadores básicamente o personas naturales que han vinculado a empleados a la seguridad social y que por algún motivo ese empleado ya no está trabajando con usted, pero usted olvidó hacer la novedad de retiro en el aporte a la seguridad social, pues en este momento están requiriendo a todos esos empleadores, a todas esas empresas que por descuido incluso han dejado de pagar los aportes de sus empleados o no han manifestado la novedad de retiro y se ha dado continuidad del pago de los aportes, no sabiendo el sistema de seguridad social que ese empleado ya no trabaja para ustedes, pues resulta que en este momento están enviando las cartas solicitando el pago de los aportes de años muy anteriores, incluso años del 2010 hacia acá y mucho más atrás, y están ejecutando coactivamente a todos estos empleadores con las medidas de embargo y secuestro para que procuren el pago de la seguridad social. En este momento, dadas las circunstancias que se están generando, pues una mirada a la justicia ya puso a disposición uno de nuestros abogados para que exclusivamente trabaje esta situación que se viene presentando. ¿Por qué? Porque se está ejecutando a la ciudadanía, se está ejecutando a la empresa y desafortunadamente los mecanismos de defensa son muy pocos. Entonces, el llamado, la invitación para que no deje de contactarnos, de buscar esa buena asesoría, de buscar esa prevención y en caso eventual de no tener la prevención, pues por lo menos la gestión para una buena solución, la representación jurídica con los abogados especializados de una mirada a la justicia. Les reitero las líneas telefónicas 503-0812 y 503-6277. Dentro de esas sugerencias que también ustedes mismos nos han insinuado que manifestemos, tenemos también una pregunta y es la siguiente: ¿qué hace una madre soltera que procrea a su hijo y el padre no reconoce al hijo ante notaría y simplemente se hace el de la vista gorda a la hora de cubrir las obligaciones del menor? Esta pregunta la teníamos muy pendiente porque le sucede a una persona que llega a nuestra oficina, pero también le pueden suceder a cada uno de los televidentes que en este momento nos está viendo. Y resulta que si usted está en la situación de un padre que no reconoce la legitimidad de su hijo, usted tiene una acción para realizar. Esa acción es un proceso de filiación de hijo extramatrimonial. Filiación de hijo extramatrimonial, que es el procedimiento donde el juez va a inquirir a ese padre que no ha reconocido a su hijo para que inicialmente lo reconozca, y en caso de que se niegue a reconocerlo, pues a través de una prueba genética se hace la prueba, y con base en ella, si resulta que el niño, el menor o incluso ya adulto, sí es hijo de ese padre que no ha reconocido al hijo, pues a través de la sentencia el padre da ese reconocimiento. ¿Qué efectos tiene esta sentencia? Muy importantes. El padre debe empezar a asumir sus obligaciones de pasar los alimentos, sus obligaciones para con su hijo o sus hijos, porque muchas veces no es solamente un solo hijo, a veces son varios, y por X o Y razón el padre no ha asumido su debida responsabilidad. Por eso entonces recuerden muy bien el tipo de demanda: filiación de hijo extramatrimonial. Puede suceder que en el transcurso del tiempo el padre fallece y no alcanza a reconocer a ese hijo,
también se puede generar una filiación extramatrimonial post-mortem, donde a través de la prueba genética de esa persona fallecida o de un heredero de esa persona, padres o otros hijos que pueda tener, pues se puede realizar el proceso de filiación. Es bien importante entonces que lo tengan en cuenta. Continuamos recibiendo sugerencias, continuamos recibiendo inquietudes a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Twitter. Este programa y los programas que tenemos también en radio los estamos subiendo a través del canal en YouTube. Recuerde muy bien visitar la página www.youtube.com. Ahí buscan Una Mirada a la Justicia, el canal de Una Mirada a la Justicia, y se pueden suscribir. Semanalmente van a empezar a recibir entonces estos videos, estos programas, para que ustedes lo puedan ver en la comodidad de sus casas, para que lo puedan compartir y obviamente los puedan comprender de la mejor manera, y pues de esa forma puedan tener un mejor conocimiento y una educación jurídica, que es a lo que hemos apuntado desde siempre en la organización Una Mirada a la Justicia. Vamos a ir a nuestro último bloque de comerciales y de esta manera entonces ya finalizamos nuestro programa. Por ello le hacemos la invitación para que el sábado de 9 a 10 de la mañana escuchen Munera Eastman Radio 790M. A través de esta emisora estaremos compaginando diferentes temas jurídicos y de esa forma también pueden ustedes adquirir este buen conocimiento en términos de derecho. Que tengan una feliz tarde y hasta pronto. Una mirada a la justicia.